sumando recién ahora Mañanas Argentinas, esto es lo que tenés que saber sin duda. Sergio Massa, superministro, a cargo de 3 áreas, de economía, de agricultura y de desarrollo productivo. Y sin duda esto es el tema de la mañana y por eso trabajamos en vivo ya en 3 lugares, en 3 escenarios de la noticia a esta hora. Mariano Nega, por ejemplo, está en la Casa Rosada en estos momentos esperando la llegada del presidente de la Nación. Mariela López Brown está en la casa de Sergio Massa, que todavía se está buscando sucesor o sucesora para la presidencia de la Cámara Baja. Y Diego Gabriele trabaja en la casa de Silvina Batakis, que es esperada su palabra porque fue la protagonista los últimos 25 días a cargo de ese ministerio. Mariano Nega, comienzo con vos, Casa Rosada. ¿Cómo actualizamos desde allí la información? Lucila, actualizando que la expectativa está puesta ahora en la llegada del presidente Alberto Fernández a Casa Rosada para ver si tendrá alguna actividad, alguna reunión o incluso alguna reunión con el nuevo ministro. Hablamos de Sergio Massa, el hombre más mencionado durante las últimas horas, con este cargo tripartito, con un cargo que hasta hace poco tenían 3 ministros y que ahora se hace cargo a través de este nuevo nombre como superministerio. Un cargo que a partir de su designación tendrá a cargo el área de economía, el área del desarrollo productivo y el de agricultura, donde tendrá una tarea difícil, ya que, por supuesto, en una semana donde venía subiendo muchísimo el dólar oficial, el dólar blue, y también con la situación que tiene que ver con el campo. Por eso es crucial esta relación con agricultura y lo que venía haciendo hasta este momento Domínguez. Vamos a ver qué pasa también con algunas cuestiones que quedaron pendientes. Por ejemplo, la última que habíamos hablado incluso nosotros era la reunión con el sector del pan, la reunión con el sector vitivinícola. Digamos, hay algunas reuniones y algunas actividades que venía llevando a cabo Daniel Scioli y que ahora, por supuesto, hará esta transición porque Scioli pasa nuevamente a ser embajador ante Brasil. Pero veremos cómo quedan todas estas cuestiones con la llegada de Sergio Massa. Sin duda, bueno, Mariano, ya regresamos allí a la Casa Rosada. Les reiteramos que estamos en 3 lugares importantes por donde ahora está pasando la noticia, porque también Mariela López Brown está en Tigre, en la casa de Sergio Massa, porque lo último que había expresado, recordemos, eran esos tweets de que se iba a reunir entre viernes y sábado y todo se adelantó. Y Diego Gabriele en la casa de Batakis también ahora va a desarrollar el tema. Tuni Coleman, que ya está con nosotros. Paso por Tigre. Marie, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cuál es la situación allí? Muy buenos días, Lu, para vos. Así es, estamos en Tigre, aquí en el ingreso de este barrio cerrado donde vive la familia Massa. En un día habitual, Massa a esta hora está desayunando, tomando unos mates. Veremos si hoy sucede lo mismo. Lo que podemos decir es que entre lunes y martes designa a su equipo. Sí. Ya sabemos que para el martes está convocada la asamblea donde se va a llevar a cabo el reemplazo de la presidencia de la Cámara de Diputados y el nombre que se baraja es el de Cecilia Moró. Sí. También sabemos que está en contacto permanente con parte de su equipo, del que tal vez sería su equipo que lo va a acompañar en esta nueva gestión. No están confirmados esos nombres, pero sí él está en contacto permanente. Bien. ¿Con quién? Con Lisandro Clery, Gabriel Delgado, el Vasco de Mendiguren, Eduardo Setti, Miguel Peirano y Guillermo Michel. Vamos a ver. En horario normal, cuando va a trabajar a la Cámara de Diputados, suele salir de su casa alrededor de las 9 de la mañana. Veremos si hoy sucede lo mismo. Gracias, María. Y antes de hablar con Marco Cittadini, que también ya está aquí en el estudio de Mañanas Argentinas, y Tuni Coleman, paso por Caballito. Diego Gabriele, ¿hubo algún movimiento en estos últimos minutos? ¿Qué está sucediendo por allí? Aún no, Lu, aún no ha llegado el auto oficial que traslada habitualmente a Silvina Batakis. Silvina Batakis ya hoy será parte del directorio del Banco Nación. Su presidenta reemplazará a Eduardo Hecker. No ha salido todavía no hay novedades. Se ha modificado la hora en que habitualmente sale de su casa, claro, cerca de las 7, 7 y cuarto de la mañana. Y esto, por supuesto, tiene que ver con la reciente designación frente al Banco Nación. Habrá que ver si hay alguna reunión prevista con Sergio Massa, saliente ministra de Economía, contra quien se hará cargo de la cartera. Massa, superministro, aquí Silvina Batakis en cualquier momento ya iniciará parte de su agenda y nosotros, por supuesto, intentaremos tomar su palabra. Muy bien, ya volvemos de Diego, entonces allí a Caballito.
Está conmigo, están con nosotros aquí Marcos Cittadini, Tuni Coleman, para seguir repasando todo lo sucedido entonces en la jornada de ayer, cuando veíamos todos estos cambios, que daba la sensación de que incluso se habían adelantado. Quiero preguntarle a Tuni Coleman, porque recuerdo, Tuni, ese domingo, ¿no?, en el que hablábamos de toda esta situación y donde también surgía el nombre de Sergio Massa hasta que finalmente la que quedó confirmada fue Batakis. ¿Qué cambió entre ese domingo y ahora que rápidamente entonces se pudieron hacer las confirmaciones de estos cambios y pasó a a ocupar este cargo de superministro? Lo que cambió, supongo, es que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner decidieron que se necesitaba alguien más fuerte. Yo tomo, la verdad, una definición que hoy toma Mario Weinfeld: habemos primer ministro. Es decir, una figura fuerte, porque lo conozco a Sergio Massa desde que era intendente de Tigre. Sí. Muchísima personalidad. O sea, vos podés juntar 10 ministerios y ponerlos en manos de otra persona y por ahí no es un superministro o un primer ministro. Pero en manos de Sergio Massa va a ser un ministerio, un superministro, porque es así, porque llega con las demás figuras debilitadas y porque llega en un momento en que lo van a buscar porque hay una crisis muy importante. Bueno, antes de pasar a Marcos, ¿eso fue lo que aceleró quizás los cambios, lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, con el dólar estos últimos días? Y sí, obviamente que no se consiguió en Estados Unidos un cambio así tremendo de las metas, etcétera, etcétera, ni una cantidad de plata como para ir solucionando las cuestiones. Entonces, lo que se decidió es poner una persona fuerte, política, que tiene mucho mando, mucha personalidad, es el más liberal de esa alianza, pero, digamos, de alguna manera decidieron poner una figura fuerte. Bien, Marcos, preguntarte también por esta reorganización que para muchos ayer la nombraban como un nuevo comienzo del gobierno. ¿Vos en qué sentido lo ves? ¿Cómo lo lees? Sí, no tengo dudas de que es un relanzamiento. No hay ninguna forma de que no lo sea por esto que decía Tuni, porque estamos encontrando ahora sí, que en la coalición de gobierno, que es una experiencia un tanto inédita en la Argentina, no porque el peronismo siempre fue frentista, siempre llegó con frentes al poder, pero es cierto que nunca llegó con el poder repartido, siempre había alguien que lideraba ese esquema y esta vez el poder inevitablemente estaba repartido porque quien aportaba los votos y quien aportaba la base era la vicepresidenta, porque ahí la Argentina es un país muy presidencialista y porque además Sergio Massa había aportado lo suyo y en la Cámara de Diputados también tenía una importancia. Ahora, buena parte de esos socios de la coalición en determinado momento se sintieron afuera. Esto sucedió, lo vimos todos, con cartas, con discursos. Lo que parece que estuviera sucediendo, además de lo que dice Tuni, que es fundamental, por supuesto, la llegada de Sergio Massa no es inocua, no puede pasar desapercibida en términos de gestión real y cotidiana todos los días, no solo porque suma muchas funciones, sino por su propia impronta, es también que las tres patas, por lo menos, de la coalición de gobierno, y yo digo un poco más, porque los gobernadores también dijeron lo suyo. Bueno, Massa tiene mucho apoyo de los gobernadores, ya se explicitaron, de hecho, a través de redes sociales. Lo que es algo que se construyó en el último tiempo, cuando digo el último tiempo, los últimos años, ¿sí? No era así en 2013, no era así en 2015, y sin embargo, eso se fue construyendo también, el apoyo de los gobernadores a Sergio Massa, que hasta 2013 lo habían visto con cierto recelo, ¿sí? Por obvios motivos, por un montón de motivos. Lo que decía, en función de también lo que decía Tuni, es hoy tenemos un relanzamiento de un gobierno con toma de decisión muy fuerte, en un esquema que hasta ahora, en ese sentido, había sido deficitario. Digo, esa cosa de hay que consultar acá, hay que tomar una decisión o hacer un nombramiento allá, que no toque, que no pise el callo de nadie por este lado. Y con una buena parte de la coalición sintiéndose afuera de la toma de decisiones, tenía que cambiar, sobre todo por este esquema de crisis que estábamos describiendo. Bueno, evidentemente se está avanzando en el cambio. ¿Cuán profundo será? Y si no correrá Sergio Massa la suerte de otros funcionarios del gobierno que llegaron con muchas luces y luego se fueron opacando, bueno, dependerá también de la gestión,
de la decisión que haya en el sentido de avanzar Claro. para enfrentar esto que se está viviendo. En ¿no? cuanto al relanzamiento, y me quedo con esa palabra, ¿no? Pensarlo de esa manera, este rediseño del gobierno, ¿puede quizás aliviar algunas tensiones políticas? Porque, digamos, fue apresurado quizás por lo que se venía pasando a nivel económico, pero a nivel político también venía transitando un momento difícil la fuerza. ¿Puede esto aliviar, ya que fue consensuado, esas tensiones políticas dentro del Frente de Todos? Vamos a ver. La verdad que es una situación difícil la que se afronta, sobre todo por la corrida cambiaria, pero también por la inflación. Son los dos elementos muy difíciles que afronta Sergio Massa. Insisto mucho que de todas maneras la decisión que se tomó es sobre todo política. Poner una persona fuerte, de fuerte personalidad y de mando. Sí. Y como decía Marcos, además tiene el consenso, para mí, bastante por la situación, por la crisis. Claro. Es decir, casi todos los que integran la sala del gobierno dijeron, y es ahora o nunca, y lo ponemos a este muchacho a ver si realmente podemos de una vez por todas resolver problemas. ¿Y puede haber más cambios? O sea, hasta ayer, alrededor de las 7, 8 de la noche, ya no hubo más nombres al respecto, después de todo un rompecabezas que había que volver a armar. ¿Pero puede haber más cambios en estos próximos días? Para mí puede haber, insisto mucho, porque Sergio Massa es una persona que quiere todo el poder. Sí. Es decir, todas las decisiones. De manera que hay que ver si va a haber más cambios, pero casi seguro te diría que va a haber más cambios todavía. Claro, y esa seguramente fue una de las condiciones para tomar el cargo, Igual ¿no? hay toda una segunda línea que falta... Claro, definir. El tema entre de lunes y energía. martes, su equipo. Ahí seguro Claro, que... el tema ahí seguro energía, que- el tema comercio interior, son Sí. todos cargos muy importantes. Sí, Sí. sí, su equipo. Quiero ir a la Cámara de Diputados, a la Cámara Baja también, Marcos, porque bueno, él deja ese cargo, ¿no?, de la Sí. presidencia en la Cámara Baja. ¿Quién puede entonces ser su sucesor o sucesora, Marcos? Bueno, se barajan un montón de nombres. La más nombrada fue Cecilia Moró, Sí. que primero fue nombrada y luego fue negada. Veremos cómo avanza eso. Antes, cuando Sergio Massa sonó y luego fue designada Batakis, se había nombrado a José Luis Gioja y a Carlos Heller como personas que podían tener cierto consenso. A mí me parece más el primero que el segundo. Pero me parece que porque además hay un montón de otros nombres que están dando vuelta. Va a ser confirmado el martes, hay una sesión y allí se definirá. Lo que me parece que sí es una buena noticia en ese sentido es que por primera vez en bastante tiempo la oposición no se va a poner obstruccionista o complicada con este tema, Claro. ¿no? Porque es de uso y costumbre que la fuerza de gobierno sea la que elija al presidente de la Cámara de Diputados. Sucedió en 2015 cuando el macrismo no tenía los votos para instalar al presidente de la Cámara de Diputados y sin embargo fue aceptado por parte del Frente para la Victoria en ese momento. Y parecía que quizás por lo que está pasando en el último tiempo, por la lógica pero muy agresiva que está teniendo la oposición, Sí. Quizá pasaba otra cosa, pero ayer lo escuchaba Leandro Santoro y conversé con algunos Sí. otros, parece no va a haber problema en ese sentido. Claro. Eso es una buena noticia, después veremos quién termina asumiendo ese cargo. Mariano Nega sigue trabajando en la Casa Rosada. Hoy sin duda es el día después de todos estos cambios que se anunciaron. Mariano, ¿quién se espera entonces que llegue en los próximos minutos? ¿Cuál es la agenda o las reuniones que al menos están pautadas allí en la Casa Rosada? Bueno, la primera posibilidad sería una conferencia de prensa que estaba prevista para ayer jueves a las 5 de la tarde, después empezó a pasar para las 5:15, Sí. 5:30, finalmente no se hizo y toda la comunicación salió a través de boletines oficiales, comunicación escrita. Puede llegar a pasar eso, la palabra de la vocera. portavoz del gobierno, hablamos de Gabriela Cerruti. También lo que se espera con mucha expectativa, más que de costumbre, es la presencia del presidente Alberto Fernández en Casa Rosada. Todavía no está confirmado, Lucila, si es que va a venir acá o va a concentrar su actividad de trabajo en la Quinta Presidencial de Olivos, como lo hizo durante la última semana. Veremos qué pasa en el transcurso de los minutos. Por ahora no hay actividades previstas acá en Casa Rosada, sí distintas actividades de los ministros, como te decía más temprano, actividades, por ejemplo, del ministro de Cultura,
actividades también que tienen que ver con la ministra de Género, pero no hay una actividad para esta mañana, como suele haber habitualmente, del presidente de la Nación. Decíamos más temprano, el jefe de gabinete Juan Mansur está en una actividad en Tucumán, generalmente los viernes viaja a Tucumán. La semana pasada, por todas las reuniones que venían manteniendo con los gobernadores, había tenido un encuentro con la gobernadora de Río Negro, con Arabela Carreras. Fue una excepción. Habitualmente Mansur viaja los viernes a la provincia de Tucumán. Lo que esperamos ahora es o la palabra de la vocera para que dé más detalles respecto a anuncios, a equipos, o también la llegada del presidente Alberto Fernández a Casa Rosada. Nos quedamos allí entonces, en la Casa Rosada, pero también en Tigre, en la casa de Sergio Massa, ahora el superministro de Economía, que ayer a última hora partió del Congreso sin hacer declaraciones a la prensa que allí lo aguardaba. Así que a ver si esta mañana serán esas primeras declaraciones, porque le pregunto a Tuni Coleman hasta ahora. Lo último que, ni siquiera voy a decir escuchamos, que leímos de Sergio Massa fue a través de las redes cuando anunciaba esa posible reunión entre viernes y sábado que se terminó adelantando para el día de ayer y por eso finalmente se confirmaron los cambios, pero después no volvió a expresarse respecto de este nuevo cargo todavía. No, va a concentrar la comunicación él, sin ninguna duda, es decir, no va a dejar en manos de otro la comunicación. Segundo, él va a estar, como lo conozco, insisto mucho que lo conozco desde hace 20 años, él va a estar en la reunión con los empresarios. Claro. Es decir, va a delegar poco. Es decir, va a delegar, pero va a estar ahí encima. O sea, la reunión con los empresarios, todo eso va a estar él personalmente. Y Marcos, además te pregunto, y en relación a esto, ¿no? Lo que decíamos, este poder que quiere tener Massa en lo que viene, que también fue un condicionamiento, ¿no? Para asumir. Sí. Mira, vos sabés que yo ayer, en esas cosas que uno le agarran de se pone purista, estaba medio enojado con la palabra superministro, porque en realidad históricamente el Ministerio de Economía era eso. Es el ministerio como a la vieja usanza, claro, ¿no? Cuando tenía todas las áreas a su poder. Pero la palabra superministro tiene una razón de ser que está vinculada a lo primero que dijo Tuni, y es a la impronta y al poder que tiene que tener Sergio Massa para enfrentar este problema, que va mucho más allá de las funciones que vos abarques, porque en realidad hasta 2000 es verdad que el ministerio era esto que hoy vuelve a ser, y por cuestiones sectoriales, para atender a un sector más y atender más a otro, bueno, Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Producción, tenía cierta lógica, ¿no? Me parece que la concentración de todo esto nos viene a dar una pauta de la necesidad de integralidad que tiene la crisis que tenemos. O sea, un problema que es integral tiene que ser atacado de modo integral y, por supuesto, además una fuerza con mucho poder. Y eso es lo que efectivamente va a tener Sergio Massa. Por eso lo de superministro, en definitiva, la verdad que sigue siendo empieza a ser un mote que es correcto, ¿no? Pero por esto digo, más que por las funciones, ¿no? Muy bien. Bueno, y seguimos trabajando en vivo, decimos, en Casa Rosada, también en Tigre, esperando la palabra de Sergio Massa, y también en la casa de Silvina Batakis, esperando la palabra de quien por ahora sigue siendo ministra de Economía, que será reemplazada entonces por Sergio Massa y pasará al Banco de la Nación Argentina. Todo lo que esté pasando a lo largo de esta mañana te lo contamos desde aquí, desde C5N.